el poder de la rendición. Para el mundo de hoy en el que vivimos, rendirse no es no es algo que da la imagen o la impresión de victoria, sino de derrota. Rendirse para el mundo de hoy, en el mundo físico donde vivimos, es un signo de derrota. Pero en el mundo espiritual, solamente cuando nos rendimos a Dios, no a cualquier cosa, pero cuando nos rendimos al plan de Dios, es que realmente podemos tener victorias espirituales. No hay victorias espirituales sin rendición a Dios. Y este es el tipo de rendición del cual hoy vamos a hablar. Mirando el ejemplo de Jesús, cómo se rindió completamente al plan divino del Padre para lograr la redención de nuestras almas. La historia está llena de capturas famosas. ¿Cuántas veces han salido en televisión cuando han capturado a un capo, a un líder de bandas, traficantes de droga y esas cosas? Cuando han capturado a alguien que han estado buscando por mucho tiempo. Personalidades que de un momento a otro los vemos que la policía los fue a buscar a su casa y los llevó presos. Nos sorprende porque no sabíamos todo lo que había detrás de ciertas imágenes que vemos nosotros en televisión. Sin embargo, la historia de hoy es un poco diferente. Hoy vamos a hablar acerca de una captura de alguien que no estaba escapando, de alguien que no se estaba escondiendo, alguien que más bien da un paso adelante y dice: soy yo al que ustedes buscan. En el capítulo 18 Jesús no fue sorprendido ni por Judas ni por los que venían acompañando a Judas con armas. No lo descubrieron a él escondido en un lugar. Jesús estaba con sus discípulos. No lo arrestaron en contra de su voluntad, sino que él sale al encuentro de aquellos que fueron a capturarlo. Jesús no es una víctima, como muchos piensan, y muchos lo ponen y lo recuerdan con una imagen de debilidad, como alguien que capturaron y lo convirtieron en una víctima. Jesús no es una víctima. Él se ofreció, y es completamente diferente ser una víctima a ser un voluntario para ofrecerse en sacrificio. Él, como hijo de Dios, fue obediente al plan de Dios. Caminó en obediencia, y esa obediencia significaba que en ese momento él tenía que dejarse arrestar. Mientras sus discípulos temblaban, sus enemigos se armaban como si fuera un delincuente al que estaban buscando. Jesús da un paso al frente y les dice: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscan ustedes? Y cuando ellos le responden a Jesús, él dice con firmeza: yo soy. Esta es una palabra importante. Una palabra que habla de la deidad. Es una palabra, es una expresión con la cual Dios se identifica delante de Moisés. Cuando Moisés le dice: ¿y qué le digo al pueblo? ¿Quién me envía? Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que yo soy, te ha enviado. Así que lo que Jesús acaba de decir no es algo superficial, es algo profundo. Jesús les está diciendo: ustedes están buscando a Dios mismo. Yo soy. Jesús, al decir yo soy, en ese momento el cielo invade la tierra y un poder sobrenatural hace que esos soldados retrocedan y caigan al piso. El rey está presente.
y Él ha decidido entregarse. Y ese acto de Dios sobrenatural de hacer que esos soldados retrocedieran y se cayeran es la demostración tangible de que Jesús tenía poder para liberarse por sí mismo. Jesús tenía poder para evitar que lo capturaran, pero Él se entregó voluntariamente. Lo que vamos a ver hoy no es una simple historia, es el principio de nuestra redención. Era necesario que Jesús fuera arrestado, fuera torturado, fuera llevado a esa cruz y que muriera allí. Es en ese momento donde el Cordero se presenta, manso, humilde. Este es parte del plan de redención. Aquí es donde comienza a cumplirse finalmente el plan redentor de Dios. Les invito a leer la primera sección de este pasaje de hoy, los versículos del 1 al 4 en el capítulo 18 de Juan. Dice así: y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Recuérdense que la vez anterior estábamos hablando de Jesús que estaba orando con sus discípulos, ¿verdad? Él oró por sus discípulos, oró por la gloria del Padre y oró incluso por nosotros, los que habían de creer en el futuro. Entonces, habiendo dicho eso, Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y esta última parte del versículo 4 es clave. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se escondió. Dice eso. Se fue de aquel lugar. Dice eso. No, ¿verdad? Dice, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Cuando un ladrón es sorprendido, ¿qué hace el ladrón? Trata de huir, ¿cierto? Cuando alguien está haciendo algo malo, trata de huir, de ocultarse. Pero Jesús no está haciendo algo por lo cual tenga que avergonzarse. Jesús no ha estado haciendo nada malo, al contrario, ha estado enseñando la palabra de Dios todo el tiempo. Ha estado sanando enfermos, ha estado haciendo buenas obras y nunca estuvo oculto. Siempre estuvo presente delante de todos y nunca fue capturado delante de todos porque le tenían miedo al pueblo. Pero en este momento, en la oscuridad de la noche, con linternas, con armas, vienen a buscar a Jesús, quien no está armado. Pero él sabía todo lo que le iba a acontecer. Así que Jesús toma la iniciativa. Después de orar por sus discípulos en el capítulo anterior, Jesús no se esconde ni huye. En lugar de esperar ser capturado, Él se adelanta. Él sale al encuentro del enemigo. Él confronta al enemigo cara a cara. Juan enfatiza: Jesús sabía todo lo que había de venir. Él no fue sorprendido. Todo esto era parte del plan.
Todo era parte del plan orquestado por Dios. Y Jesús lo sabía. No era la parte más atractiva, no era la parte más fácil, no era la parte más agradable, pero era parte del plan y había que pasar por ahí. Muchas veces nosotros planificamos viajes y hacemos planes en nuestras vidas y los planes de las cosas que queremos lograr incluyen cosas más fáciles y cosas más difíciles. Por ejemplo, cuando nos vamos de viaje por carretera, lo más rico es llegar al lugar, pero el que tiene que estar guiando, ¿verdad? Es el que está con la tensión de mantener y proteger la familia y que no te puedes dormir y llega un momento que estás cansado y ya no sabes cómo ponerte cuando el viaje es muy largo. Todo lo que vamos a hacer, todo lo que hacemos y planificamos tiene sus partes buenas y sus partes menos buenas. En el plan de Dios, la parte más difícil que le correspondió a Jesús hacer fue entregarse, ponerse en las manos del enemigo y dejar que lo ofendieran, dejar que lo maltrataran, dejar que lo pusieran en una cruz, que lo juzgaran injustamente y lo pusieran en una cruz. Pero Jesús fue voluntariamente y se entregó. En contraste con otros evangelios, los evangelios sinópticos, que son los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ellos muestran el momento de angustia de Getsemaní. Ellos hacen énfasis en la oración de Jesús. Fíjate que Juan no está contando la oración de Jesús en el Getsemaní cuando su sudor suda su sudor es como gotas de sangre. No cuenta esa parte cuando Jesús se va aparte a orar y sus discípulos se duermen. Juan le pasa por encima a esta parte de la historia y él se enfoca más bien en resaltar la soberanía de Jesús en ese momento. Él se enfoca en resaltar en quién es Jesús, el yo soy, el que tiene autoridad, el que no es sorprendido, sino que se entrega voluntariamente. Ese es el enfoque de Juan. Presentar a Jesús como aquel que está en control aún en el momento más difícil. Aún cuando tiene que ser rendido, aun cuando tiene que rendirse, Él controla cada paso hacia la cruz. Cada paso hacia la cruz es controlado por el mismo Jesús. No es un Jesús pasivo, no es un Jesús derrotado, es alguien que tiene el control. Es el Rey de Reyes, Señor de señores, que tiene el control de todo. Es el Jesús que domina la escena incluso cuando se entrega voluntariamente. La soberanía no excluye el sufrimiento. El hecho de que Dios sea soberano no lo excluye de tener que pasar por este momento difícil por amor a nosotros. Jesús sabía del dolor que le vendría. Jesús no solamente sabía que venían a buscarlo, sabía también las ofensas que le dirían. Él sabía de su traición, de la traición de Judas, de la negación de Pedro. Él sabía lo injusto que iban a hacer con él. Todo eso lo sabía. El dolor de Jesús no era solamente físico. Yo veo que cuando ponen las películas de la Pasión de Cristo, por ejemplo, ponen mucho énfasis en el dolor físico de Jesús. Pero el dolor de Jesús es más que el dolor físico. Había un dolor emocional, un dolor espiritual, además del físico. Jesús sabía que la historia no pintaba fácil
No era fácil lo que le esperaba. Pero esta era la hora señalada por el Padre y este era el momento que había llegado en el cual él debía continuar el plan. Él sabía que ya la hora había llegado. ¿Se recuerdan que en otras ocasiones Jesús le dice, pero sabiendo él que todavía su hora no había llegado? Cuando llegue este momento, él dice, ya sé que mi hora ha llegado. En el capítulo 13, el versículo 1, cuando ya va a empezar esta última parte de su ministerio, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Ya en este momento Jesús sabía el plan. Su hora había llegado. La cruz no toma a Jesús por sorpresa. La cruz era simplemente una herramienta para lograr la redención tuya y mía. La cruz no le tomó de sorpresa. Él más bien la abraza. A veces pensamos de Jesús como la víctima, ¿verdad? Pero fue Él el protagonista de la historia. Fue el Padre quien ideó todo el plan. Jesús ejecutó el plan del Padre. Y Jesús estaba en control de ese plan que estaba ejecutando. Jesús no fue vencido por la oscuridad en ningún momento. Aún en el momento más difícil, Él tenía el control. Él no fue vencido por la oscuridad, sino que caminó directamente hacia ella para vencerla. Nosotros tenemos la tendencia de huir. Cuando hay problemas, hacemos así, como hace el perro de nosotros. Chico, no se aparta de nosotros. Todo el tiempo, si nosotros estamos en los cuartos, él va para el cuarto. De hecho, en nuestra casa hay 2 pisos. Los cuartos están arriba. Por nada del mundo ese perro duerme solo abajo. Hay que ponerle la cama en el pasillo del segundo piso, donde se encuentran todos los cuartos. Ahí duerme él. Todos los días tenemos que ponerle la cama ahí para que él suba y duerma. ¿Sabe cuándo es el único momento cuando el chico se va de donde estamos nosotros? Cuando escucha que el tono cambia. Cuando Rebeca, por ejemplo, llama a los muchachos, Gabriela, Caleb, Lucas, ven acá. Oh, en ese mismo momento, chico hace así y se va. Dice, las cosas no suenan bien. Aquí va a haber regaño, aquí va a haber algo que no es, yo no quiero participar de eso. Y así hacemos nosotros. Cuando las cosas se ponen malas, se ponen difíciles, cuando se aprieta el cinturón, mucha gente es el momento de salir. Cuando hay problemas en la iglesia, cuando hay dificultad en la iglesia, ¿qué hace mucha gente? Bueno, me voy para otra iglesia si lo que más hay aquí son iglesias. Hermanos, estamos para enfrentar las situaciones, no para huir de ellas, aprendiendo el ejemplo de Jesús. Su valentía redefine nuestra visión acerca de la obediencia. No es evitar el dolor, sino avanzar con propósito en medio del dolor. Porque aún el dolor y las circunstancias difíciles en nuestra vida tienen un propósito. No hemos leído en la palabra y hemos creído lo que dice la palabra, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. ¿Cómo vamos a aceptar, a recibir lo bueno y cuando vienen las cosas difíciles las vamos a rechazar? No. Si estamos con Él, debemos estar con Él en las buenas y en las malas. Y Jesús está all in, completamente comprometido. Fíjense que la palabra comprometido en inglés y español no significan lo mismo. En inglés sería committed, ¿verdad?
Porque en inglés, compromise es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Pero Jesús está comprometido en español y committed en inglés, ¿verdad? ¿Estoy bien? ¿Eh? Jesús no fue arrestado a la cruz, sino que caminó hacia ella por amor. La segunda porción de esta parte que vamos a estar estudiando hoy, los versículos del 5 al 6, miren lo que dice. Le respondieron a Jesús de Nazareno cuando Jesús preguntó: ¿a quién buscáis? Jesús le dijo: yo soy. Esta es la segunda vez que le dice yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Perdón, esta es la primera vez que Jesús dice yo soy. Cuando Él dice yo soy, ellos cayeron y retrocedieron y cayeron a tierra. Esta escena tiene un factor sobrenatural. Tiene algo sobrenatural que ocurre aquí. Judas llega con un destacamento armado. Judas, que conocía a Jesús, sabía que Jesús no era una persona violenta. Jesús no iba a defenderse con armas. Sin embargo, vinieron con un destacamento armado, como quien está buscando a alguien peligroso. Probablemente cientos de soldados con antorcha y armas y autoridades romanas acompañando a Judas en ese momento. Interesante que el domingo pasado estábamos hablando, ¿verdad?, de Judas. Pero Jesús, con calma, firmeza, pregunta: ¿a quién buscáis? Al responder ellos a Jesús de Nazareno, el Nazareno, Jesús declara: yo soy. Y como dije al principio, esta palabra, esta expresión es tocante a la identidad de Dios. Es como decir: es Dios el que está aquí. Yo soy miembro de la Trinidad. Yo soy el mismo Hijo de Dios. Yo soy el Creador. Y fue tan poderoso ese yo soy que ellos tuvieron que retroceder, no por voluntad propia, sino por algo sobrenatural que ocurrió en ese momento, que los echó para atrás y lo tumbó. Wow, hermanos. Cuando yo reflexiono en eso, yo digo: oiga, no pudieron ellos darse cuenta del poder de Jesús. Ni siquiera viendo cosas sobrenaturales ocurrir delante de ellos. Eso es una muestra de que ese yo soy no era cualquier hombre. Era el Hijo de Dios, el Todopoderoso. No es una simple presentación, es una declaración divina. Jesús no está diciendo solamente: sí, yo soy ese Jesús que ustedes... No, Él está diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy es la forma en que Dios se identificó con Moisés. Como dije ahorita, cuando Moisés fue llamado para libertar al pueblo de Israel. Jesús ya había usado esta frase anteriormente. Jesús le dijo en un momento: antes de que Abraham fuese, yo soy. Él ya estaba usando esa frase en muchas ocasiones. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Y eso es consistente con el Antiguo Testamento en cómo Dios se revela a sí mismo. Eso nos deja saber que Jesús es Dios hecho hombre. Es Dios mismo hecho hombre. Aquí esa verdad no solo se dice, no solamente se dice, sino que además esa verdad tiene un gran impacto. ¿Y cómo se ve? Pues en el retroceso de esos soldados y en caer al piso. Hoy
esa imagen se ve mucho en muchas iglesias. ¿Cuánto teatro se hace en muchas iglesias? Tumbando personas, ¿verdad? Pero esto no fue un teatro. Esto fue el poder de la palabra de Jesús quien obró ese milagro, quien causó ese impacto. Al pronunciar a los soldados, yo soy, ellos retroceden y caen en el suelo porque es la palabra de Dios poderosa que causa el impacto. Recuérdense que los cielos y la tierra fueron creados con el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios por sí sola tiene impacto. ¿A quién iremos, Señor? Dice Pedro. Solo tú tienes palabras de vida. ¿Por qué oramos nosotros? Por la bendición de Dios, el bien decir de Dios para con nosotros. ¿Por qué pedimos al Señor que nos bendiga? Porque su palabra tiene poder e impacto sobre nuestras vidas. Aquí no estamos hablando solamente de una manera de presentarse yo soy. No es solamente una presentación, es además una palabra que no solamente se dice, sino que causa impacto. Aunque se entrega, Jesús mantiene el control. Nadie lo toca sino hasta que Jesús dice, oiga, ya les dije que yo soy. Si me buscáis a mí, dejen ir a estos hombres. Y esta caída al suelo, como dije ahorita, no es un teatro. Está documentada para que nosotros entendamos por una vez y por todas que Jesús no fue llevado a la fuerza. Él se entregó. Hasta el último momento tenía poder para liberarse, pero no lo hizo porque te amó. No lo hizo porque quería salvarte. Y para salvarte tenía que pasar por ese momento. Es como si por un momento la autoridad del cielo irrumpiera sobre la tierra y dijera de una manera diferente. Dios otra vez dijera, este es mi hijo. Pero ¿cuál fue la reacción de Judas y de los demás? Ellos siguieron haciendo su trabajo. Siguieron en lo que se habían propuesto, arrestar a Jesús. Pero eso era parte del plan. Jesús no fue dominado. Él fue y sigue siendo el Señor en medio del caos. Él sigue sentado en su trono. Él sigue manteniendo el control. Si el poder de su voz hizo caer a un ejército armado, ¿qué no podía hacer Jesús? Solamente con decir yo soy, tuvieron que caerse al piso. ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer Jesús para liberarse? Pero también, ¿qué no puede hacer Jesús para intervenir en tu vida? Si Él tumbó a un ejército armado, puede derrotar a tu enemigo o a aquello que te está causando dolor. Puede ayudarte a enfrentar las dificultades con su poder, con el poder de su palabra. La cruz, hermanos, entiendan esto, no fue un accidente. Era parte del plan. Fue el plan eterno del Rey que nunca perdió el control. Aun cuando fue arrestado. Aun cuando lo arrestaban, Jesús seguía siendo rey. Aun cuando lo arrestaron, Jesús seguía siendo rey. Y finalmente, en los versículos del 7 al 11, vemos el compromiso de Jesús con el plan de Dios hasta el final. Nosotros nos comprometemos a media. Pastor, me comprometo a estar aquí en este evento. Pero el domingo no viene a la iglesia. Porque hay gente que se ha propuesto de que si 2 veces a la semana, eso es demasiado. O voy al evento o voy a la iglesia el domingo. O voy al ayuno, o voy
al grupo de impacto, pero no puedo, pastora, ir a todo. ¿Ah? Y vemos que Jesús, el compromiso de Jesús fue total. Jesús se comprometió totalmente en el plan divino. Él no dijo, no, solamente esta parte, ese aspecto. No, Él fue a la cruz y estaba dispuesto a sufrir cada cosa que fuera necesaria por cumplir el plan divino. Dice los versículos 7 al 11. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no he de beberla? Pedro era parte de sus discípulos y Pedro mismo no entendió lo que había sucedido cuando Jesús dijo, yo soy, y cayeron esos soldados. Pedro no había entendido que Jesús no necesitaba que lo defendieran. Pedro no había entendido que Jesús con el poder de su palabra podía liberarse solo. Sin embargo, Pedro, impulsivo como siempre, saca la espada. Jesús sigue cuidando a sus discípulos y esto lo vemos aquí. En ese momento tan difícil, Él todavía tiene en su mente aquellos discípulos que andan con Él. Si me buscan a mí, dejen ir a estos. Si es a mí a quien me están buscando, déjenlo ir a ellos. Después de declararse como el yo soy, Jesús se vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? Y al confirmar ellos que es a Jesús, Él le dice, dejen ir a estos. Si me buscan a mí, déjenlo ir a ellos. Y en medio de su entrega, interviene para proteger a los suyos. Jesús está pensando en ti todo el tiempo para protegerte. Él está pensando en ti, cómo guiarte, protegerte, proveerte. Él está cuidando de ti. Él hizo una promesa al Padre y Él la va a cumplir hasta el final. De lo que me diste no se perdió ninguno. Cuando tú recibiste la salvación que Dios te ha dado, Jesús se asegura de que estés safe, protegido, guardado. Si la salvación no la podemos perder, no es porque nosotros mantengamos esa salvación o por nuestro esfuerzo por ser fieles a Dios, porque no lo somos. Es porque Jesús tiene el control. Es porque Jesús se asegura de que cuando nosotros nos desviemos, Él como el buen pastor, con su vara y su cayado, nos van guiando para que volvamos a tomar el camino. Si tú no quieres un palazo de Jesús, si tú no quieres que te rompan una pata, porque a veces habían ovejitas que eran ¿cómo? Tercas, que tenían que, mira, para que no se escaparan. A veces a nosotros nos tienen que hacer así. A veces ponemos a Dios en la posición de que, oye, o te rompo una pata o sigues el camino. Pero una cosa sí te aseguro, no vas a dejar de estar en mi redil. Con una pata partida o en buen estado, pero vas a ser parte del redil. Y esa es la promesa de Jesús. Así como Jesús se comprometió hasta el final para ir a la cruz y lograr nuestra salvación, Jesús se compromete hasta el final
de nuestras vidas aquí en la tierra. Él ha prometido: yo estaré con vosotros todos los días hasta el final. Así que Juan comenta que esto fue para que se cumpliera lo que Jesús había dicho: de los que me diste, no perdí ni uno. En la oración, en el capítulo anterior. Como vimos ahorita, Pedro actuó con impulso, sin pensar, sin analizar. Y Jesús responde con obediencia. Pedro actúa con impulso, pero Jesús, en contraste, actúa con obediencia, con mansedumbre, manteniendo el control. Cuando tú eres una persona impulsiva, pierdes el control. Si tú eres una persona que se enoja fácilmente y pierde los estribos, perdiste el control, perdiste. Si usted es boxeador, si una persona, un boxeador, un karateca, está en un combate y fíjense, el opositor trata constantemente de decirle cosas para molestarlo, para incomodarlo. ¿Ustedes no han visto esas competencias? Y ellos se susurran cosas, se están ofendiendo el uno al otro. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito es sacarte del control, hacerte enojar. Yo recuerdo cuando Caleb estaba practicando karate, el sensei le decía: no pierdas el control. En el momento que pierdes el control, perdiste la pelea. Tienes que mantener el control. Pedro reaccionó con impulso, dejando su ira, su temor o cualquiera que haya sido su emoción, su sentimiento, pero Jesús responde con obediencia. Pedro, siempre impulsivo, en esta ocasión saca la espada y hiere al siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús no aprueba esa violencia. Jesús no aprueba lo que Pedro acaba de hacer. Otra vez, ¿se recuerdan en la ocasión cuando Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás? Cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, que no te ocurra tal cosa de ir a la cruz. El Señor le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¡Wow! Palabras fuertes. Pero esta es la segunda vez que Pedro se opone a que Jesús cumpla su propósito. Y nosotros vemos eso como: wow, Pedro no quería hacer mal. Al contrario, él amaba tanto al Señor que quería protegerlo. Pero nuestro amor no nos puede cegar al punto de proteger y echar a perder el plan de Dios. La espada no forma parte del camino del reino. Esa espada de Pedro no era parte del plan. Eso no era necesario. Jesús tenía que ir. Y si Jesús tenía que defenderse, lo hubiera hecho sin necesidad de ayuda de Pedro. Así que Jesús simplemente acepta no la espada, sino la copa que el Padre le dio a beber. ¿No he de beber la copa que el Padre me ha dado?, le dice Jesús a Pedro. No necesitamos una copa. No necesitamos la espada, necesitamos la copa. Y es lo que hoy vamos a ver. Vamos a participar de ella. Pero ¿qué significa esa copa? Esta copa es símbolo de sufrimiento en este momento. Esa copa es símbolo del juicio de Dios sobre la humanidad que Jesús va a beber. Es símbolo del sacrificio que le esperaba a Jesús. El momento difícil que le esperaba. Pero Jesús no la rechaza. Los otros evangelios narran la oración de Jesús y en esa oración Jesús dice: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Se recuerdan? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así ora Jesús al Padre. Y Pedro, en esta narración de Jesús, en esta narración de Juan, dice: no he de beber la copa que el Padre me ha dado. Así que
Jesús no rechaza la copa, sino que la recibe, la bebe. No con resignación, ay, tengo que hacerlo, oh, ¿qué más? No me queda de otra. No, sino lo hace con obediencia y propósito, con determinación. Y aún la palabra dice, con el gozo puesto delante de él fue a la cruz. ¿Dónde estaba ese gozo? En verte a ti hoy, disfrutando de la salvación. El gozo de Jesús estaba en vernos a nosotros hoy, disfrutando la salvación que Él nos ha concedido gracias a su sacrificio en la cruz. Jesús no solo se entregó por amor, sino que también cuidó de los suyos hasta el final. Su obediencia al Padre fue total, no parcial. No peleó, no manipuló, no ofendió de vuelta, no pagó mal por mal. No, Jesús simplemente se rindió al plan de Dios. En su mayor prueba, Jesús eligió obedecer. En el momento clímax donde se venía un dolor profundo para él, Jesús decide mantenerse fiel al plan divino. Y por esa obediencia tú y yo hoy somos salvos. Por la obediencia de Jesús, tú y yo hoy somos salvos. No por tu obediencia ni por la mía. Escucha esto. Puedes ser la persona más obediente del mundo, que eso no te garantiza salvación. La obediencia no salva. La obediencia tuya y mía no salva. La única obediencia que nos da salvación a nosotros es la de Jesús. Porque es el único que pudo obedecer completamente. Nosotros, no, ahora no voy a decir que el pastor está diciendo que desobedezcamos para salvar. No, yo no estoy diciendo eso. Pero si tú obedeces pensando que tu obediencia te va a dar salvación, ahí es cuando viene la gente y viven una vida religiosa tratando de cumplir los 10 mandamientos para obtener la salvación, pensando que por obedecer van a ser salvos. No, es la obediencia de Cristo. Lo que nosotros podemos hacer es poner nuestra fe en Cristo, quien obedeció, arrepentirnos de nuestros pecados y disfrutar de la salvación que gratuitamente se nos da por la obediencia de Cristo. Jesús no solo tomó la copa del juicio. Él no solo tomó esa copa, sino que se aseguró de que tú y yo no tengamos que beberla. Qué maravilloso Jesús. Al tomar esa copa, Él se estaba asegurando que tú y yo no tuviéramos que beber la copa de juicio, la copa del sufrimiento por causa de la condenación divina. Ahora la copa que nosotros tomamos, la copa que nosotros bebemos, es la copa del nuevo pacto en Jesús. No la copa del juicio, es la copa de la reconciliación. Jesús fue arrestado como un criminal, pero no fue vencido. Lo arrestaron como un criminal, pero Él no fue vencido. Él no fue capturado, Él se entregó. Sabía todo lo que venía, salió al encuentro, habló con autoridad, protegió a los suyos, tomó la copa del juicio por amor. Esta escena nos muestra a un Salvador que está en control en medio de la crisis. Al Hijo obediente de Dios que no solo murió por nosotros, sino que eligió hacerlo. No fue un accidente. No fue parte de lo que pasó. Él escogió, Él decidió someterse a ese plan voluntariamente porque nos amó. ¿Cómo estás ¿Cómo estás respondiendo a Jesús, quien se entregó por ti? Él pasó ese momento difícil para que tú y yo no tengamos que pasarlo. ¿Cómo estás respondiendo tú a eso? ¿Lo sigues con la misma determinación con la que Él caminó hacia la cruz?
Es tu determinación de seguir a Cristo, la misma determinación que tenía Cristo para ir a la cruz y lograr tu salvación. ¿Cómo es posible que Jesús estaba comprometido totalmente al dar su vida por ti? Nuestro compromiso es a dar lo que nos sobra, hacer algo si tenemos tiempo, hacer algo si podemos. Voy a ver, pastor, voy a ver si me alcanza el tiempo. Hermano, le digo algo. La vida cristiana no es una opción. Cristo nunca va a ser una opción más para nadie. O Cristo es el primer lugar o Cristo no está. Así de sencillo. Si la vida cristiana nosotros la tomamos como algo, como ir al teatro, voy o no voy, le obedezco, lo escucho o no. No, hermano, esto es compromiso total. Es 100% o es nada. Porque Jesús no ocupa segundo lugar en ningún lugar. Él o es el primer lugar o no está en tu vida. Y por eso es que este lugar todavía está con tantos espacios vacíos. Porque nos encanta que nos digan, sigue adelante, tú sí puedes, hay victoria, adelante, sí, sí. Pero no nos gusta que nos digan la verdad. La verdad de que si no hay compromiso con Jesús, no hay bendición de Jesús. Jesús hizo todo esto por ti y por mí. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Estás luchando con la copa que Dios nos ha dado a beber a nosotros? ¿O estás dispuesto a confiar en su voluntad? La única manera que podemos vencer al enemigo, vencer la carne, vencer al mundo, es haciendo lo mismo que hizo Jesús, rindiéndonos al plan de Dios. La victoria del creyente no está en salir y luchar con sus propias fuerzas. La victoria tuya y mía está en rendirnos a Dios. Recuerden lo que dijo Pablo, porque en mi debilidad su poder se perfecciona. Cuando soy débil para con Dios, soy fuerte. Cuando yo menguo y Cristo crece en mí, ya no soy yo, ahora es Cristo en mí. Y soy poderoso, hermano. Cuando Cristo está en mí, nadie puede detenerme. Cuando Cristo está en mí, es imposible que no se cumpla lo que Dios ha determinado. Cuando Cristo está en mí, puedo ir con plena seguridad, no importa los obstáculos. Pero si voy yo solo, ¿qué garantía hay? Este débil hombre, este hombre que peca constantemente, este hombre que falla constantemente, este hombre que se equivoca constantemente, ¿qué garantía hay de victoria? Por eso, hoy el llamado es a esa fe que no se esconde, a esa fe que camina con propósito, a esa fe que confía en el plan del Padre incluso cuando duela. Hoy Jesús te llama no a defenderlo como hizo Pedro. Hoy Jesús te llama a comprometerte con Él en su plan, a rendirte a su plan, no con espada, sino con una entrega total. Yo no sé cuántos de ustedes ya han rendido sus vidas a Jesús. Pero si hay alguien que todavía no ha rendido su vida enteramente, eso quiere decir que todavía no lo ha rendido. No hay entrega parcial. Eso es lo que nos venden, pero no es una realidad. O te entregas completamente o no estás. Cuando uno se entrega completamente a Jesús, uno renuncia a tus sueños. Uno renuncia a sus aspiraciones personales para empezar a soñar con las cosas que Dios ha pensado para mí, con los planes que Dios tiene conmigo. Y entonces mi vida se vuelve en una constante búsqueda de Dios, preguntándole, ¿cuál es tu plan para mí hoy? ¿Qué quieres de mí hoy, Señor?
esto que me está pasando, ¿cuál es el propósito? ¿Qué estás haciendo con esto? ¿Qué quieres lograr conmigo? ¿A dónde me estás llevando? Mi vida completa se convierte en un enfoque total a lo que Dios quiere hacer conmigo. Hoy te invito a que en tu relación con Dios entiendas que Dios no necesita tu ayuda. Dios no necesita que lo defiendas. Dios no necesita que hagas algo por Él. Él no necesita nuestra adoración. Él no necesita nuestra ofrenda. Él no necesita que vengamos aquí para Él sentirse bien. Él no necesita de nosotros para nada. Él hizo todo eso porque te amó a ti y me amó a mí. Y si Él nos dice qué debemos hacer, es por ti, por tu propio bien. Es para bendecirte. Por tanto, hoy te invito, hermano y hermana, a un compromiso total como el de Jesús. A un compromiso total. No dejes, no seas una persona reactiva a las circunstancias. Sé una persona proactiva. No que reaccionas, sino que accionas, que das el paso adelante como Jesús, conociendo que Dios tiene un plan, con valentía. Les digo una cosa, hermanos, nosotros, mi familia, mi esposa y yo, hemos tenido muchas cosas que hemos enfrentado en el ministerio. No ha sido fácil. Hemos tenido momentos difíciles. Incluso antes de ser pastores de comunidad, de Iglesia Bautista Sarón y de comunidad Discípulo de Cristo. Hemos tenido que enfrentar circunstancias en las que hemos tenido la opción de irnos, empezar nuevamente en otro lugar o enfrentar el problema y solucionarlo. Y mi experiencia ha sido que nosotros, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, nos hemos quedado y hemos enfrentado. Pero otros amigos de nosotros se fueron. Porque es lo más fácil, ¿verdad? Es lo más fácil cuando hay problema aquí, simplemente, mira, yo no me quiero meter en eso, me voy. Se han ido. ¿Y tú sabes qué les ha pasado? Y eso es lo que he aprendido en la historia de mi vida, en nuestra experiencia. Que lo que tú no enfrentes hoy aquí, lo vas a enfrentar en otro lugar. Porque esos amigos nuestros que huyeron de la situación presente, donde fueron, encontraron algo parecido. ¿Qué me enseña eso? Que Jesús está trabajando con nosotros, tratándonos de pasar de un nivel a otro. Y no nos va a dejar hasta que pasemos esa prueba. Tú podrás huir como Jonás, ¿verdad? Pero ahí va el pez. Te va a capturar. Y te va a llevar a cumplir el propósito de Dios, quieras o no quieras. O vas a la buena o vas a la mala. ¿Cuál quieres? Yo prefiero ser, y yo se lo digo a mis hijos constantemente, yo prefiero obedecer antes. Yo prefiero pagar adelante y no detrás. Porque cuando tú pides un préstamo, ¿verdad? Porque tú quieres pagar después. Tú te quieres ir de vacaciones o quieres un crucero y tú no tienes el dinero. Entonces, ¿qué haces? Pides un préstamo al banco, una tarjeta de crédito. Pasa la tarjeta de crédito y te dice, no te preocupes, tú pagas después, poco a poco. Disfrutaste primero y después pagas. Eso no es inteligente, hermanos. Porque entonces pagas doble. Pagas lo que disfrutaste más los intereses. Yo prefiero pagar adelante porque cuando pago adelante, pago lo que cuesta y ya. Mano, no pain, no gain. No gain. ¿Verdad? Es gain. No, yo pensaba que era juego, pero no gain, no hay ganancia si no hay sacrificio. En fin, mis hermanos, vamos a orar para terminar. Pero el llamado de hoy es claro. El llamado de hoy es a un compromiso total. El llamado de hoy es a entender que somos parte de un plan de Dios.
No estamos aquí de casualidad. Las cosas que nos suceden no son casualidad. No es casualidad que usted esté con nosotros en este tiempo. Algo Dios está obrando en usted, ¿verdad? Algo Dios está obrando en cada uno. No es casualidad. Nada de lo que ocurre en nuestras vidas es casualidad. Es plan de Dios. Así que Dios pueda hacer su obra completa en cada uno de nosotros. Y que nosotros podamos ser aquellos que se deleiten en el Señor, se deleiten en obedecerle, en cumplir su plan.